Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra participación. Esta es una conferencia de las que hacemos mensualmente de la rama Esperia de Madrid, España, y agradecemos a todos los que estáis conectados, tanto de Madrid, de España, como de fuera de España. Y bueno, esta va a ser la última conferencia dentro del ciclo este 2022-2023, que termina en septiembre. Probablemente hagamos otra en septiembre, eso ya luego lo vamos a ir comunicando. Pero bueno, en este caso, de estas conferencias por Zoom, ¿no? Aparte de la actividad que tenemos en nuestra sede. Bueno, pues os tengo que decir, antes que nada, os tengo que advertir que en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, esta conferencia está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube de la rama Esperia. Si alguno en el curso de la conferencia, especialmente en la parte de preguntas o contribuciones, si vosotros habláis, puede ser que vuestra imagen aparezca en en la grabación. Si no queréis que eso suceda, tenéis que deshabilitar la cámara o taparla con algún papelito. Ujú. Bueno, pues entonces, dicho esto, vamos a decir que para hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros a Fátima. Fátima Martín es miembro de la rama Esperia, es uno de los miembros jóvenes de la rama Esperia que trabaja activamente, aunque ella vive lejos, ahora mismo está en Madrid, pero ella vive en Isla Mauricio, es arquitecta, profesora de la universidad, y también entonces tenemos, por suerte, para el Zoom no existen estas barreras, estas distancias geográficas, y entonces Fátima hoy no nos viene a hablar de arquitectura, sino que ella también tiene una intensa actividad espiritual y una búsqueda interior que la ha llevado ya a viajar por India y a viajar por distintos lugares. Y entonces ella por eso hoy nos trae un tema enraizado un poco en esa búsqueda, que es el de Hanuman. Hanuman, el perfecto Chela. Eh, Fátima nos estoy seguro que nos vas a deleitar con esta historia y con el símbolo de Hanuman, ¿eh? Porque es algo realmente poco conocido en Occidente. Hay otras cosas más, lo del Bhagavad Gita, los héroes del Bhagavad Gita, todo esto son más conocidos, pero claro, con Hanuman entendemos que hay un significado muy interesante que tú quizás nos vas a desvelar. Fátima, todo tuyo, adelante. Puedes compartir pantalla, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Carlos. Y lo primero que os voy a decir es que mientras que he preparado esta charla, me he dado cuenta de cuántos temas tengo que investigar. Em, es una, es un personaje, es una figura. A ver, un momentito. Está cargado de... Hay millones de lecturas de esto. Entonces, os voy a humildemente compartir un poco de mi experiencia, un poco de lo que, de un conocimiento general del personaje. Luego he hecho una investigación más en concreto, que es la parte que para mí ha sido también más nueva, intentar encontrar en diferentes escritos de teósofos sobre el Ramayana, que es la historia épica donde está situado Hanuman. Y bueno, me he encontrado inmersa en una investigación sobre las razas, sobre los yugas, sobre los tiempos, sobre la cosmogénesis. Entonces es una presentación que voy a tocar un poco diferentes temas, pero quiero sobre todo ser sincera. Yo de lo que más puedo hablar es de lo que es Hanuman para mí, de lo que me ha ayudado y de las historias que más que interpretar directamente al leerlas
hay algo que se mueve, que conmueve y que ninguna interpretación mía va a ser capaz de ser más poderosa que lo que el símbolo directamente hace en nosotros. Entonces, a ver, aquí, ¿estáis viendo bien todos? Fenomenal. Bueno, pues el personaje del mono es un personaje que encontramos en muy distintas tradiciones. La primera, que es la que nos vamos a centrar, es Hanuman, que es el señor de los monos. Entonces, Hanuman a día de hoy es una de las deidades que encontramos en muchos templos indios, ¿no? Entonces, ¿qué es Hanuman? ¿Qué se le considera, ¿no? a día de hoy? Pues es uno de los pocos dioses en el hinduismo al que se adora en todas las castas y en todas las sectas, en todas las diferentes ramas del hinduismo. Hanuman es común a todas las tradiciones. Se le admira por su fuerza, por su erudición, por su sabiduría y su humildad. Y esto lo quiero recalcar. Su humildad representa el no ego. Y en general por sus muchas virtudes. Es un perfecto ejemplo de devoción a lo sagrado, de incorruptibilidad y rectitud. También encontramos de una manera muy, muy fuerte la figura del mono en la tradición maya. En el calendario maya encontramos entre muchos kins, no sé si estáis familiarizados, el kin del mono. Entonces os comparto que yo, después de una serie de experiencias, yo no siempre he sido súper escéptica cuando he empezado todo el tema espiritual con todas estas cosas del horóscopo y tal, ¿no? Pero por circunstancias de la vida, la gente me empezó a llamar mono, pero en plan cariñoso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que en mi calendario de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es el mono en la tradición maya? El mono recuerda que la vida es un gran juego, donde la alegría y el humor son puertas para la trascendencia. Entonces, a mí esto lo quiero recalcar, porque me parece que es un mensaje tremendamente profundo y trascendental. De alguna manera, bueno, es una manera de recalcar esto, que todo lo que existe es perfecto, incluso todo lo que me pasa, porque al final estoy dentro de un gran juego divino. Entonces tengo que jugar. Dentro del juego voy a pasar pruebas, dentro del juego van a pasar cosas, pero que nunca me olvide, que nunca nos olvidemos, que también de alguna manera podemos entender todo esto como un gran juego divino. Entonces, en el calendario maya, o sea, llama la atención porque cuando ves otros signos, no hay ningún signo en el que hablan de estas características. Pero aquí se habla mucho de la transformación de los problemas a partir del buen humor. El buen humor como un símbolo de espiritualidad, como un símbolo de trascendencia, como un símbolo de esta conexión con lo divino, ¿no? Al final, creo que es una manera también es un camino para luchar contra este enraizamiento que tenemos con lo que es la ilusión, la realidad, cómo todas las cosas nos afectan, nos duelen, ¿no? Y incluso lo que me ha pasado hoy con mi padre, os lo digo así, es el juego de la vida, es el juego de la vida. Dicen, bueno, muchas veces hablamos de siddhis, se habla sobre todo cuando hablamos de todas estas diferentes cualidades que uno puede ir ganando, en las que uno no se tiene que atascar, ¿no? Pero se habla mucho, a la gente le sorprende mucho pues este tema de las cualidades psíquicas, de leer los pensamientos, de tal, de repente qué esperas de la evolución de una persona, qué cualidades, y me parece muy importante rescatar que una de ellas es esto, es la soltura, la risa, la flexibilidad, la manera de transmutar las cosas con este juego, la capacidad de dar esta compasión y de alguna manera, es una manera de hacer que todo trascienda al, al querer un poco de alguna manera creo que jugar con ello. No sé si se me entiende. Es que tiene todo este doble significado. No es que no te tomes las cosas en serio, sino que creo que cuando uno empieza a razonar que estamos en una dualidad, que hay una ilusión, creo que es un signo muy divino que las cosas empiecen a tener un poco de menos peso.
Y entonces, para ello, el introducir el humor en el camino espiritual a mí me parece fundamental. Por otra parte, también aquí le da unas características que son comunes mucho al carácter indio, que es el científico, el matemático, el que es curioso, el que tiene muchas ganas de aprender, el que aprende profundamente y que pone al servicio todo esto que aprende. Es sabio, es simple y es alegre. Perdón, la galería está aquí en medio, ¿no? ¿Os está molestando? Aquí. Bueno, también aparece en la tradición china. En la tradición china le llaman se llama Wukong, San Wukong. Entonces, es parte de una novela épica en la que acompaña a un Buda a rescatar unos escritos de India y le llaman el viaje al oeste. Y entonces aquí es muy común también, porque como os voy a contar en el Ramayana, Hanuman es el gran servidor de Rama. Entonces, aquí vuelve a tener un poco este carácter épico, se le asocia también en unas cualidades que son las del héroe, las de la fortaleza física, y luego otra cosa que también es común a la tradición india, que es el poder de transformar elementos, de transmutar elementos, ¿no? Esto, bueno, como os decía al principio, yo me he encontrado con un personaje al que yo he conocido desde mi corazón y que me doy cuenta de que es que lo que está representando, lo que nos está contando, que os voy a compartir el Ramayana, es una historia de cosmogénesis, de los elementos, de la evolución de la Tierra, de la evolución de las razas y de las cualidades que cada raza tiene. Entonces, en común con la tradición india, aquí Hanuman, también Wukong, tiene la fuerza de lo que aquí dicen una brisa que activó una piedra mágica y de aquí salió el mono. Entonces, el elemento de la brisa, del viento, que es el aliento vital, en realidad, que en los textos védicos se le llama Vayu, lo vemos en común también con la tradición hinduista. Otra cosa que es curiosa de esta tradición china es que aquí el emperador Jade, él se sorprendió de unos rayos que salían de esta roca, pero cuando miró, vio que era una roca con forma de mono y no le quiso dar importancia. Entonces, esta es otra de las cosas que es común, que es no hay un reconocimiento inicial de los propios poderes, es un camino de autoconocimiento que empieza, que se basa primero en el cero ego. Entonces, son figuras que no son autoconscientes de su propio poderes, de su propio rol. Ahora he llamado a esto el llamado de Hanuman. Entonces, bueno, aquí hago un salto un poco de ¿por qué Hanuman, ¿no? Bueno, os traduzco esto. Cuando lideras tu vida en una completa entrega a Lord Rama. Lord Rama podemos llamarlo como el ser superior, como la divinidad, como de nuevo Lord Rama dentro de las deidades indias representa una encarnación de las varias del dios preservador, se le llama. Y Shiva, no sé si estáis familiarizados con esto en la tradición hinduista védico. La divinidad está representada con una trinidad. Está representada con Brahma, que es la pura fuerza creadora. Está representada con Vishnu, que es el preservador. Está representada con Shiva, que es el regenerador. Pero también es aquel que hace que las cosas se sigan produciendo, se sigan desenvolviendo en sus ciclos, ¿no? Entonces, el que se encarna varias veces, que es Krishna, en el Bhagavad Gita, anteriormente es Rama, en el Ramayana es esta segunda fuerza preservadora, Vishnu. Entonces, y luego como os diré, Hanuman es una encarnación, es una energía de Shiva. Pero Shiva no, la fuerza destructora viene siempre acompañando, apoyando a Rama. Entonces,
Dice, cuando uno lleva una vida, cuando uno lidera su vida en una completa entrega a Rama, entonces la fuerza que surge desde dentro, ese es Hanuman. Cuando el amor y la belleza, el aprendizaje y el coraje, la determinación y el éxito vienen a tu vida desde una fuerza más allá de tu cuerpo, de tu mente y de tu intelecto, ese es Hanuman. Cuando tú, alcanzas estos objetivos de tu vida de aquella manera tan certera como una flecha de Lord Rama, ahí está Hanuman. Entonces aquí, creo que aquí está molestando esto de aquí arriba, perdón. Aquí. Entonces, yo aquí hago un pequeño paréntesis. Yo tengo una historia personal en la que bueno, yo tuve una educación muy católica, entonces digamos que yo en un momento dado corté con la espiritualidad, corté con un poco con, no sabía, ¿no? Lo único que conocía venía a ser la doctrina católica. Y luego yo sabía que había cosas pues como curar con las manos, como Reiki, como tal, ¿no? Pero para mí eran un poco pues, mundos muy distintos. Y yo en un momento dado empecé a tener una serie de encuentros. Yo, bueno, pues esto que os comentaba de los mayas, yo tuve un encuentro con un chamán, no voy a ir en profundidad. Este hombre me empezó a llamar mono y yo descubrí esto del calendario. Tuve otro encuentro con otras personas en las que también de repente de la nada me dicen, tú tienes toda una serie de monos en tu astral que están ahí y yo estaba, ¿qué es esto del mono? Pero en ningún momento esto cobró un significado hasta que yo viví y trabajé en India. Y entonces en un momento dado yo estaba al lado del, no sé si conocéis a Sri Aurobindo. Sri Aurobindo es un libertador de la patria que después ha sido una persona con vamos, un guía espiritual y es una persona súper respetada y bueno, yo personalmente sus libros son muy complejos, pero bueno, él fundó en Pondicherry, tienen un ashram, él trabajaba junto con la que llaman la madre, es una monja francesa que se trasladó allí y bueno, ellos tienen, aparte de todo el conocimiento espiritual que transmitieron, pues ellos montaron en una ciudad, Pondicherry, un ashram y en un terreno enorme, una comunidad muy grande que se llama Aurobi. Entonces yo estaba trabajando en Aurobi. Yo di con un señor que trabajaba encontrando agua debajo de la tierra y otra serie de cosas. Yo de repente me obnubilé y tenía una casa preciosa y todo estaba fenomenal. Y de repente, una persona con la que mi familia habla aquí, que es una persona que, no sé cómo deciros, tiene una sensibilidad especial y que es una persona un poco extraña, pero que en ciertos momentos de mi vida ha aparecido, llamó a mi madre y le dijo, dile a Fátima que se vaya de donde esté. A mí mi madre me llamó de la nada y me dijo, me ha dicho esta mujer que te vayas, pero ¿dónde estás? Y yo decía, este señor con el que yo estoy trabajando me da a mí que no es todo lo que parece, no es todo la luz que parece y entonces me vi de repente envuelta y no tenía dónde ir. Y entonces yo me fui a una terraza y había un mono en un árbol. Y yo sabía que ese mono era muy travieso y robaba comida y cosas así. Y yo estaba sentada y de repente, esto os prometo que es totalmente verdad, yo sentí en la espalda una cosa y el mono se me subió a los hombros, yo de aquellas llevaba el pelo casi rapado, y me empezó a quitar cosas de la cabeza. Yo me sentí en un momento como súper especial. Fue un momento, el mono se sentó al lado mío y tuvimos un momento como, fue muy extraño en el sentido de decir, hubo una conexión casi de hermanos. Y bueno, luego el mono la lió, se fue a otra mesa, una mujer le quitó el monedero, se subió al árbol, estuvimos, bueno, el mono que conmigo se portó muy bien, pero luego resultaba ser como son los monos y como ha sido Hanuman y cómo están, tienen también una parte muy traviesa. Y Hanuman tiene esta historia de cómo pasó también de ser muy travieso a ir dándose cuenta de quién era y de trascender esta naturaleza, ¿no?
Entonces, cuando a mí me pasó esto, yo literalmente no sabía dónde ir, dónde dormir, era muy complicado, y a mí me vino la imagen de Sri Aurobindo aquí a la cabeza, como algo que me dijo, vete de Auroville, de la comunidad, y vete al ashram. Y yo fui allí, pero era muy difícil, porque allí tienes que hacer todo un proceso para entrar. Pues no sé qué pasó, pero a mí justo fui a un sitio y me dijeron, pues mira, normalmente hay que hacer esto, pero te vamos a dejar quedarte. Y entonces de repente me abrieron las puertas en un sitio muy austero, una especie de convento con mi propia habitación. Entonces cuando yo subí estas escaleras, lo primero que me encontré fue una estatua enorme de Hanuman. Y a mí, después de lo que me había pasado con el mono y una serie de cosas, yo no sé por qué, pero a mí se me derritió el corazón. Y yo no me considero hinduista, yo nunca he hecho, ni hago pullas, ni hago nada. Y entonces mi historia personal es que cuando yo vi este mono empecé a investigar sobre su personalidad, sobre quién era. Y cada vez que iba viendo sus historias estaba, estaba enamorada. Y lo que me pasó también es que yo estoy aquí también gracias a esta relación. Sé que suena un poco raro, sé que cada uno puede tener, luego todas las cosas van ganando otros significados, pero yo os cuento literalmente cómo fue, porque hay muchas veces que creo que también mm, vivimos también en un escenario conocido y vivimos muchas veces a base de entendemos creo que el desarrollo espiritual muchas veces como una evolución de ideas que vamos racionalizando e incorporando, ¿no? Y hay veces que, perdonadme la expresión, pero que hay que mandarlo toda la porra, porque hay veces que hay algo que te toca el corazón y que uno también tiene que ser valiente de decir, aunque esto sea un poco ilógico, aunque me llamen loco, yo tengo que seguir esta llamada, ¿no? Y entonces yo esto lo escribí en Facebook porque además fue un momento en el que fue cuando yo realmente, Carlos ha hablado de mi historia, yo trabajo con bambú. Y entonces fue un momento en el que yo ya me metí a trabajar muy de lleno con el gobierno indio y tuve una serie de muchas circunstancias y yo estaba sola y a mí mucha gente me dice, pero ¿cómo eres valiente o cómo estás ahí? ¿Cómo estás? Y yo pues me callo muchas veces porque para contar toda la historia es muy difícil, pero yo lo que os puedo compartir con vosotros es que es ese espíritu, esa fuerza, esa especie de que al final todo es un juego que creo que representa. Entonces yo escribí esto en Facebook, fui valiente porque mis hermanas y mucha gente pues pensaron que yo estaba loca, la verdad. Entonces yo escribí esto. Es difícil de explicar, pero yo quiero compartir esto con todo el mundo. Hace poco más de un año yo me enamoré de Lord Hanuman. Yo no puedo explicar cómo mi vida ha ido cambiando en un ritmo loco y acelerado desde entonces. Es que fue así. No tengo una explicación racional, no os puedo hablar de deberes o necesidades o reglas. A veces uno siente amor por dentro, es caliente y empuja el corazón. Y ese es el mono. Cuando a uno nos faltan las fuerzas, hay que ignorar el racionalismo y la lógica y simplemente entregarse a este mono que tenemos dentro. Om Namo Hanuman. Y entonces, bueno, este micropoema que quiere decir estábamos juntos, me olvido de lo demás. Ay, se me ha atascado, perdón. Aquí estamos. Y bueno, esta es una imagen de una historia que no sé si me da tiempo a contarla, una vez que se supone que se vio a Hanuman en los Himalayas. Pero vamos, Hanuman viene a ser este compañero, ¿no? Yo te ofrezco paz, yo te ofrezco amor, yo te ofrezco amistad. Yo veo tu belleza, yo escucho tu necesidad, yo siento tus sentimientos. Mi sabiduría fluye desde la fuente más alta. Em, yo reverencio esa fuente en mayúscula en ti. Vamos a trabajar juntos. Entonces, claro, ¿quién es Hanuman? Hanuman existió, Hanuman es un arquetipo, es un personaje ficticio, si existió, cuándo. Entonces yo aquí he hecho una investigación, que es la parte más digamos, novedosa en el sentido de que he puesto juntos referencias que he encontrado de fuentes teosóficas con fuentes védicas y coincide. Entonces,
Bueno, como os contaba antes, un poco luego profundizo, Hanuman es un personaje que aparece en el texto o novela épica, no sé cómo llamarlo, que es el Ramayana. El Ramayana está muy relacionado con la Ilíada. De hecho, no se sabe muy bien cuál inspira a cuál, o si los dos son, digamos, historias que derivan de esta misma fuente. Entonces, en relación al Ramayana, en la doctrina secreta, el Ramayana básicamente es la historia de Rama, que como os contaré, con la ayuda de Hanuman tienen que rescatar a Sita, que es la esposa de Rama, de las manos del demonio Ravana, que está en Sri Lanka. Ramayana es más grande, pero digamos que esta es la parte principal. Y entonces, lo que dice Blavatsky de esto es que la historia del Ramayana es una alegoría a un periodo concreto en el que hay una lucha entre razas. Es una narrativa mística en una forma épica de la batalla entre Rama, que fue el primer rey de la dinastía divina de los primeros arios, de la quinta raza, de los primeros arios de esta raza, y de Ravana, que simboliza la personificación de los atlantes en la raza de Lanka. Bueno, el primero es una reencarnación de los dioses solares y el segundo de los lunares. Esto fue una gran batalla entre el bien y el mal, entre la magia blanca y la magia negra, para la supremacía de las fuerzas divinas o de los poderes cósmicos sobre los poderes más terrenales. Entonces, acorde con diferentes autores sobre la historia de los atlantes y de los lemurianos, ¿no? Pues hay como ya sabéis muchos, la tercera raza raíz. Nosotros somos la quinta, o más o menos. Habrá alguno que igual hay algunos que estamos todavía... Bueno, esto es un tema complejo, pero en general somos la quinta raza. Entonces, la tercera raza fueron los lemurianos. Entonces vivían en el reino de Lemuria. Eso se supone que un mapa donde el reino de Lemuria es básicamente son varios continentes, o sea, es en los continentes actuales en el que hay varias partes que se han ido hundiendo, ¿no? Entonces, por eso os digo que todo esto tiene que ver con una historia de la cosmogénesis, de la formación de nuestro propio sistema planetario. Entonces, bueno, Lemuria se fue hundiendo en diferentes partes por volcanes que surgieron. Entonces, acorde con los textos teosóficos, la raza lemuriana vivió entre hace 34 millones de años hasta 16 millones de años. Entonces, la raza lemuriana, como sabéis, fueron los primeros que desarrollaron la diferenciación sexual, se reproducían a través de huevos, pero al final ya se reproducían como los humanos modernos. Entonces, básicamente, acorde con estos textos teosóficos, la raza lemuriana vivió durante la época mesozoica y duró entre este margen de años que os digo. Este es el mapa que os enseñaba antes. Ahora, acorde con los textos védicos. También hemos escuchado hablar mucho acerca de los yugas, ¿no? Para los hindúes, el templo, acorde tanto con el conocimiento védico, que esto por supuesto es como con el budismo, que de alguna manera toma esto como raíz. El tiempo es cíclico, entonces de hecho no hay un solo Ramayana o Mahabharata, que es otra de las historias épicas, ni Bhagavad Gita. Hay estos eventos
ocurren cíclicamente, dicen, en cada uno de los kalpa. Entonces, cada kalpa o ciclo tiene 4 yugas, ¿vale? Y el Ramayana, acorde con diferentes textos védicos, tiene lugar en el segundo. Entonces nosotros estamos en el cuarto, en el Kali Yuga. Y acorde con los textos védicos, Ramayana ocurre en el Tetra Yuga. Lo que pasa que como he dicho, hay lo que se llama un ciclo completo en el que se pasa a través de los 4 yugas y pasamos a otro ciclo completo en el que pasamos a través de los 4 yugas, otro ciclo completo. Entonces, lo que se acorde con diferentes textos que ahora también os enseño, el Ramayana está ocurriendo en el segundo yoga, pero 4 ciclos anteriores a nosotros. Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho porque este es un tema complejo en el que me gustaría dedicar e investigar más, porque esto es una cosa que ha sido muy nueva para mí. Y os digo una cosa también de esto de la teosofía, yo es la primera vez que realmente me siento a producir un estudio, ¿no? Siempre estoy leyendo, siempre estoy tal, y he experimentado una cosa que ahora en la convención de jóvenes, que nos han hablado un poco de los devas, ¿no? Yo cuando empecé a montar la charla, yo no tenía pensado hablar de las razas ni nada de esto, pero os prometo, como que me vino una cosa de, de Hanuman es nemuriano. Y entonces hay una cosa que me parece bonita. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque al final creo, ¿y por qué estudiamos, no? En general, para mí hay una cosa que es bonita, que es que uno cuando ama, uno para amar mejor, uno tiene que conocer al ser amado, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me entraron ganas de saber un poco más efectivamente hasta qué punto esto podía ser una historia histórica, esto es una historia puramente alegórica, y para mí fue una sorpresa el contrastar fuentes y llegar a esto. Pero bueno, volviendo a esto, según los textos védicos, como estaba diciendo, hay unos ciclos, y Hanuman y la Ramayana aparecen en el ciclo 24, en el 24avo Kalpa, en el segundo yuga. Nosotros estamos en el 28 Kalpa, en el cuarto yuga. Entonces, haciendo los cálculos, que esto además se encuentran muchas, bueno, para que sepáis, perdón, hago aquí un paréntesis de las fuentes. Quizá a varios habéis escuchado hablar de los textos védicos, que son los textos sagrados indios. También están los que se llaman los Puranas. Entonces, los Puranas son textos post-védicos y recogen narrativas sobre cosmogonía, teogonía, héroes, reyes. Entonces, claro, si os dais cuenta, la definición está mezclando todo, ¿no? Porque probablemente es algo que es que nos está contando todo. Nos está hablando de valores, nos está hablando de un camino, pero nos está hablando también de nuestra propia historia. Entonces, bueno, acorde con varios de estos textos, ¿no? y superponiendo Bhagavad Purana, no me quiero enrollar, cuando hacemos la suma de lo que dura aproximadamente, según los textos védicos, cada ciclo entero, más lo que duran los yugas dentro de un ciclo, nos da que el Ramayana aparece en unos 18 millones de años más o menos atrás. Esto coincide con la que os comentaba sobre las referencias teosóficas que hablaban de los lemures viviendo en la época mesozoica entre estos 44 y 8, bueno, ahí hay diferentes cifras, dicen 15, en un momento dado luego dicen 8, pero claramente estos 18 millones de años corresponden al final de esta tercera raza. Entonces, bueno, dice que efectivamente Valmiki es el autor del Ramayana. El autor que no es el que se lo inventó, es el que lo transcribió. El origen del Ramayana no se sabe, porque hay una serie de referencias históricas, pero es que hasta de los animales que hablan
se asocian con animales de la época de perdón, se me da la palabra. Hablan de mamuts y de una serie de cosas, pero bueno, representa en las épocas tempranas de en un momento temprano de nuestra presente época. Los personajes, sin embargo, pertenecen a diferentes edades. Entonces, ahora yo voy a entrar un poco más en esto. Hanuman se origina en la época de los lemures. Ravana, como vais a ver, representa, y también acorde con Blavatsky, es un personaje atlante. Y Rama representa uno de los primeros arios, con una mente pura y que de alguna manera pues, se supone que es alguien que vino de alguna manera a abrir el camino a esta quinta raza. Luego ya iré más a lo que representan los personajes. Dentro de los lemurianos hay una subraza que se llaman los Vanaras. Entonces, se supone que Vanara significa hombre mono, pero en realidad lo que dicen es que los Vanaras eran una subraza que tenían una capacidad, por eso digo que hay links con la tradición china, de transformar. No estaban atados a una forma física tan densa como nosotros, eran capaces de tomar diferentes formas. Según hay una serie de tradición que dice que normalmente ellos se encarnaban en monos porque vivían en el bosque básicamente para que les dejaran en paz. Y también porque se caracterizaban por tener una gran humildad. Entonces, bueno, básicamente ellos entienden que su cuerpo es un vehículo en el que van trabajando, pero no tienen esta atadura como nosotros, en este nivel de densidad. Estos seres son, como digo, normalmente muy humildes y toman formas simples para efectivamente no llamar la atención, para poder pasar desapercibidos. Entonces, bueno, efectivamente, el Hanuman, como luego aparece en la historia, las formas que él va tomando son las formas que hace falta para servir su propósito, para poder ayudar a Rama en lo mejor posible. Entonces, ya ahora voy a ir ya al Ramayana. Al Ramayana no he cogido textos, os lo voy a explicar con mis propias palabras y también tengo que estar al loro de la hora porque se supone que puedo hablar 20 minutos más, ¿verdad? Entonces, bueno, el Ramayana es básicamente la historia de Rama, es un príncipe que tiene por diferentes razones, Rama tiene que abandonar su Abodhya, que es su reino, que está en el norte de India, en lo que actualmente es Bihar. Entonces, por una serie de razones políticas, Rama es condenado a un exilio en el bosque durante 15 años. Y a ese exilio le acompañan su mujer, Sita, su esposa, y su hermano, Lakshman. Entonces, cuando están en este exilio, en paralelo hay una historia que es Ravana, el Atlante. Ravana se le conocía como, en la épica, es el demonio de las 10 cabezas. Dicen que es muy gracioso, en los textos indios dicen que era muy guapo, que sus 10 cabezas eran todas, cada una más preciosa, con unos bigotes y un pelo. Y entonces Ravana, el demonio, a pesar de ser demonio, tenía una devoción extrema por Brahma, el dios creador. Cada vez que él hacía un ritual para Rama, se cortaba una cabeza. Y entonces se cortó todas sus cabezas, ofreciéndoselas a Brahma, hasta que cuando ya iba a cortarse la última, Brahma se le apareció y le dijo: eres el mejor devoto, ¿qué quieres? Y entonces ahí Ravana, como buen demonio, dijo: quiero tener un control y un poder absoluto sobre los dioses y la tierra. Y entonces Brahma se lo da. En la tradición india, la representación pura de Dios no ve ni bien ni mal, ¿no? Como dice este poema de Rumi, hay un campo que está más allá del bien y del mal, allí te encontraré, ¿no?
Entonces, luego son los servidores de Brahma que le dicen, ¿por qué has hecho esto? Pero él no distingue. Total, que en esta época, el demonio Ravana, de repente tiene mucho poder. Y entonces él escucha hablar de la belleza de Sita y se obsesiona. Muchísima gente le dice, Ravana, es mala idea, no vayas. Pero entonces Ravana hace un plan para ir al bosque, donde sabe que están Rama y Sita, y entonces pues les hace un truco. Básicamente, a través de un santo al que le obliga a ser su cómplice, pues bueno, hace unos trucos, hay un ciervo dorado, Sita lo ve y le pide a Rama que se lo traiga. Rama va y de repente se escucha una voz como un lamento de Rama y Rama había dejado a su hermano protegiendo a Sita y entonces Sita le dice, por favor, vete a cuidar a Rama y Lasvan dice, me da a mí que no es Rama. Sita le obliga y Rama hace un círculo protector y entonces se va y de repente Ravana aparece disfrazado de un viejo mendigo, de un santo, que llama a la puerta y le pide a Sita comida. Y entonces cuando ella le da la comida, saca la mano de este círculo y entonces Ravana la secuestra y se la lleva a Sri Lanka. Y en paralelo tenemos lo que era el dios, el reino de los monos. Os lo voy a contar rápido, porque tiene muchas más cosas. En el que también ha habido un tema político y Hanuman también es el consejero de Sugriva y entonces ellos, que es un futuro dios mono, están en el bosque y Sugriva ha escuchado hablar de Rama y entonces manda a Hanuman como diplomático a ver qué pasa, por qué está este hombre. Y entonces cuando Rama va, ahora os cuento esto, Hanuman se va a encontrar con Rama y Hanuman inmediatamente reconoce a Rama, reconoce directamente la deidad. Y entonces Hanuman le dice a Rama, mira, yo voy a poner todo el ejército de los monos a tu servicio para encontrar a Sita, pero para eso necesitamos reconquistar nuestro reino del que nos han expulsado. Y entonces Rama le dice, yo os ayudaré a los monos y luego los monos nos ayudáis a nosotros. Eso fue un poco el acuerdo. Entonces, la historia de Ramayana contada muy rápido viene a ser que en este acuerdo ya los monos recuperan su reino y ya se ponen a servicio de Rama. Entonces rescatan a Sita tras una lucha tempestuosa de las manos de Ravana y entonces en todo esto Hanuman tiene un papel fundamental, una prueba tras otra. Y va demostrando que es el primer general, va demostrando su fuerza y sobre todo su lealtad incondicional a Rama y a Sita. Entonces, como decía, ¿no? El Ramayana está lleno de secretos esotéricos acerca del universo y del hombre, ¿no? Yo no me siento, o sea, necesitaría profundizar muchísimo más, pero puedo dar unas pinceladas de una interpretación. Rama representa a la divinidad. Hanuman es el gran maestro. Y Sita es el alma que está separada de la unidad de la vida. Cuando ella ve este ciervo dorado, que os digo que es una ilusión, ella, atrapada por esta ilusión, acaba en las manos del demonio. Como que a su mismo tiempo Ravana también está representando este ansia de la posesión, de todas estas cosas terrenales. Cuando Ravana mantiene a Sita presa, esto como puede representar un poco esta separación del consciousness, de la conciencia, porque al final Rama y Sita son una unidad, pero está contando cómo hay un proceso de separación y toda la batalla de la reunificación, de la unión del alma con el todo, que es Sita. Y entonces efectivamente cuando Sita es atrapada y la han secuestrado y está separada, ella tiende, como el alma, siente este remordimiento y empieza una vida totalmente de rezo y de devoción
porque lo único que quiere es, lo único que piensa es en Rama y tiene esta aspiración, dicen como rabiosa, ¿no? Como de reunificarse con él. Y luego, por otra parte, Rama también tiene como esta, no puede hacer otra cosa que buscar ese alma. Esta divinidad lo que quiere es esta unión, tanto como el alma quiere volver a la unidad quiere que este alma vuelva, ¿no? Y entonces él manda a Hanuman, que es el maestro, porque Sita está ya buscando al maestro, ¿no? O sea, el alma ya empieza este camino, empieza esta conciencia primero de la separación y de repente esta aspiración de la unidad. Entonces, cuando el alma da ese paso, Rama manda a un maestro. El maestro es el intermediario entre el Señor o la divinidad y el discípulo, entre el alma y el alma universal. Entonces, el elemento del aire manifestado no es el aire, es el aliento vital. Representado en Hanuman, crea este vínculo. Bueno, esta es otra parte en la que yo tendría que investigar muchísimo más, pero os doy pinceladas. También me he encontrado con esto, que Hanuman es la manifestación de este primer logos, ¿no? Hablan de cómo el elemento de este aliento vital es más sutil que la tierra, que el agua y que el fuego. El siguiente elemento es el éter. Por eso, como hay varias historias, resulta que Hanuman, que es este aliento, es inmune a, como ya veréis, es inmune a la radiación del sol, es inmune a muchísimas armas y diferentes ataques. Estoy pasando todo el tiempo de una cosmogonía que me gustaría también darle unos toques un poco más científico-esotéricos, estudiando más en profundidad la doctrina secreta, pero Hanuman lo que está hablando es también de una evolución de la materia, de la evolución de la materia sutil y bueno, como os decía, es el aliento vital. Por otra parte, Hanuman dicen que es un ser de síntesis. Hemos hablado mucho de los 7 rayos, hemos hablado de los diferentes maestros, de las diferentes vías, digamos, de cómo cada uno tenemos una combinación de 2 vías, de quizás más o de varias, pero digamos que hay una serie de más predominantes. Bueno, Hanuman, a la luz de esto, él es un ser de síntesis, a través del cual los 7 rayos están igualmente manifestados. Hanuman es considerado uno de los más antiguos profesores en este planeta. Es llamado, es un maestro terrenal. Dicen los Puranas, dice que tomará la posición del creador. Bueno, esto yo ya no lo sé, pero sí que me interesa esta relación con la idea de la evolución y de los 7 rayos, porque al final Hanuman está intentando encarnar un personaje, entre otras muchas cosas, también habla de este personaje del aprendizaje y de la evolución. Hanuman en el Ramayana. Entonces, Ramayana es mucho más largo que lo que os he contado. Hay el 5.º libro de Ramayana, como veis, es el que es en el que aparece bien la historia de Hanuman y de su relación con Rama. Perdón, Carlos, ¿a qué hora tengo que terminar? Bueno, tienes, lo que está previsto es más o menos 1 hora de exposición y media hora de preguntas. Si tienes que prolongarte un poquito más, pues prolóngalo. Creo que está muy interesante. Vale, muchísimas gracias y perdonad porque es que me falta lo más importante. Bueno, entonces, la historia de la encarnación de Hanuman es maravillosa, pero voy a ser muy breve. Cuando Shiva, porque lo precioso en la Trinidad esta que os hablo, es que Shiva, que es la fuerza que representa la reencarnación, la destrucción, la regeneración, está íntimamente enamorado
de Vishnu, que es el preservador, y Vishnu solo tiene ojos para Rama. Digamos que Brahma es algo muy etérico, ¿no? Pero la unión, y no me importa utilizar estas palabras estar enamorado, porque al final creo que es una unión tan íntima y tan profunda que creo que la única manera en que nosotros, o por lo menos yo, desde lo más que he podido sentir parecido es el amor por un niño, yo no soy mamá, pero por mi ahijado, y el enamoramiento, este sentimiento, ¿no? Porque es esta unión intrínseca. Bueno, entonces Shiva, cuando sabe ya de los planes de Rama para venir, Shiva ya está pensando en cómo va a venir para apoyar a Rama. Y entonces se dice que él estaba jugando con Shakti en el reino de los monos, o sea que los dos estaban, y entonces Shakti se quedó embarazada. Y ella dijo, yo no voy a dar a luz directamente a un mono. Entonces Shiva tomó su encarnación, todo esto por supuesto es súper simbólico. Se la entregó al dios del aliento vital, a Vayu, para que él hiciera los arreglos. Entonces, la historia está llena de anécdotas. Anjani, que es esta mujer que aparece aquí, ella era una doncella del reino de Brahma. Ella, andando por un bosque cuando era pequeña, vio a lo que parecía un mono meditando y le empezó a tirar unas frutas y entonces el mono resultó no ser un mono, sino que era un meditador, un sabio que se enfadó mucho y le dio una condena. Y le dijo, cuando te enamores, te convertirás en mono. Tu cara se convertirá en la de un mono. Bueno, la cuestión es que ella vuelve al reino de Brahma y cuando está allí Brahma se decide que la va a ayudar. Y le dice, te voy a mandar a la tierra y cuando concibas a un hijo de Shiva, que será un mono, tú podrás volver. Entonces ella viene a la tierra en la misma época que está Rama. El padre de Rama, del príncipe, ellos no lograban tener hijos. Entonces realizaron una serie de rituales y Shiva del cielo les dio un pan vital a cada una de las mujeres. Y entonces cuando una de las esposas de Rama se iba a comer, vino un pájaro y le robó un trozo. Y entonces se lo llevó y lo dejó caer en el bosque donde estaba Anjani meditando. Entonces, bueno, Anjani había conocido, en este bosque a un hombre que cuando le vio se enamoró y efectivamente su cara se transformó en mono, pero es que este hombre resultaba ser Kisana, que era el rey de los monos. Entonces, cuando se vieron, pues no hubo un enamoramiento, los dos eran monos, y ella, meditando, recibió este pan. Entonces se supone que la concepción de Hanuman es inmaculado, como tantas historias, y ella, cuando dio a luz, ella se transformó otra vez en su forma original y se fue. Entonces Hanuman, digamos que es huérfano. Cuando ella se fue, le dijo Hanuman, tú eres un hijo, eres una encarnación de Shiva, tú vas a tener todos los poderes, tú vas a poder comerte, tú vas a tener frutas frescas y radiantes como el sol. Y ella se fue. Y entonces Hanuman tiene la primera historia, cuando Hanuman era muy pequeño, que se le llama Maruti. Entonces Hanuman, su madre se fue y él vio el sol y se fue por Surya, al que era el dios, la representación del dios solar. Y Surya, él tiene unos rayos que le protegen, pero de repente vio que un mono era inmune a todo esto y entonces tuvo que pedir auxilio y Indra, que es el que era el regidor de los reinos celestiales, alerta a Hanuman, pero Hanuman no le hace caso y entonces Surya le da con un arma, Indra le da con un arma, Hanuman cae al suelo y entonces Hanuman lo que significa es el hombre con la mandíbula magullada. Entonces, esto tiene toda una representación en todos los contextos védicos de aquel que pierde su ego. Cuando él cae a lo más profundo y entonces su padre, el aliento vital, escucha el estruendo, baja y cuando ve que su hijo está malherido, él le coge y se van al mundo de las serpientes, al mundo subterráneo, al Naga. Y él desaparece. Y entonces resulta que el mundo empieza a morir. Y todos los dioses suplican a Brahma, haz algo, porque sin Vayu nos morimos. Y entonces van a ver a Vayu y Vayu dice, yo vuelvo,
pero mi hijo es muy inocente, lo único que es travieso. Entonces, dice, yo vuelvo si todos los dioses le dan sus bendiciones. Y entonces ahí chantajea y entonces consigue que Hanuman de repente encarne todas estas virtudes. Todo esto es una alegoría para mí a lo que os contaba antes de los 7 rayos. Al final, Hanuman viene a ser un personaje en el que lo que quieren es generar un equilibrio en la evolución. Entonces, Hanuman, bueno, Vayu vuelve y Hanuman, después de esto, él se da cuenta también, enseña lo que ha hecho y él vuelve, él pide disculpas y se convierte en un discípulo de Surya. Surya es conocido como aquel que aporta la sabiduría y como Hanuman es capaz de estar muy cerca de él, es capaz de seguirle. Dicen, en todos sus ciclos, Hanuman aprende en un tiempo récord toda la sabiduría védica. Entonces, cuando Hanuman crece, él se convierte, porque es una persona sabia, es fuerte, pero él sigue sin ser consciente de sus poderes. Él se pone al servicio de Sugriva, que es un dios mono que ha sido destronado injustamente y estaban en el exilio, en el bosque. Como os digo, fue cuando conoció a Rama y entonces, sigo con la historia, ellos ya se ponen al servicio de Rama, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las partes de esta historia en la que a través de un buitre, Jatayu, conocen la dirección en la que se ha ido Ravana y cuando llegan al límite de la India con Sri Lanka dicen todos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo llegamos allí? Y entonces hay uno que le dice, Hanuman, ¿tú te acuerdas que de pequeño fuiste a por el sol? Tú eres capaz de saltar. Y Hanuman dice, yo no lo sé, yo lo único que quiero es ayudar a Rama. Y entonces él se sube a una montaña y empieza a meditar en Sita. Y en esta meditación, él empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que de repente pega este gran salto, ¿no? Yo os digo esto porque para mí todo es alegórico. Os dejo las interpretaciones a vosotros. Pero es este gran salto que representa. En el camino, no os puedo contar esta, me quedo con muchas cosas. El caso es que Hanuman llega a Sri Lanka, Hanuman intenta él toma diferentes formas de mendigo, Hanuman de repente, bueno, sí os voy a contar esta muy pequeña. En el salto, de repente le dicen a los dioses, empiezan a decir, ¿será este mono realmente capaz de llevar a cabo la misión que le hemos dado? Entonces le ponen una prueba extra, una serpiente gigante aparece, Nala, y entonces se le aparece en medio del salto y le dice, mono, tú no pasarás si no pasas antes dentro de mi boca. Total, que Hanuman empieza a crecer, ella empieza a crecer y los dos empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y entonces de repente Hanuman se hace diminuto como una mosca, entra en la boca y sale. Y le dice a la serpiente, ya ha entrado. Y entonces la otra se queda así y dice con este ingenio de mono, me has ganado, te tengo que dejar pasar. Yo quería luchar contra ti, pero has eludido la lucha con este ingenio. Entonces, pues Hanuman, mediante estas tretas, ¿no? Entonces, dices, es un héroe, sí, pero es que se sirve de muchísimas herramientas porque en ningún momento él necesita demostrar a nadie que es héroe ni a sí mismo, ni que es súper fuerte, ni que es súper poderoso. De nuevo, cuando llega a Sri Lanka, él se disfraza de mendigo, de gato, de formas, digamos, súper bajas para poder encontrar a Sita. Y luego él, cuando Sita le ve, él vuelve a ser un mono, él le enseña una joya de Rama, pero es a través de cómo habla que Sita le reconoce como un maestro. Esto es súper importante, porque es otra de las grandes pruebas que él tiene que pasar. No logra convencer a Rama, con lo cual él vuelve y ya los monos construyen un puente con rocas flotantes y van y empiezan la gran batalla. Entonces, muchas veces habréis visto el símbolo de Hanuman con su mazo, con el que él lucha contra los demonios, con una montaña en la mano. Hay un momento en la lucha
que, como os he contado, Ravana tenía muchos poderes. Y el hijo de Ravana tenía un arma dada por Brahma, que era un arma que ponía a dormir a todo el mundo. Y entonces incluso afectó a las propias ejércitos del diablo, de Ravana. Incluso afectó a Rama. Y lo único que le podía salvar era una planta que se encontraba en una montaña en los Himalayas. Y entonces el que tenía inmunidad para todas estas, como os he dicho antes, era Hanuman. Entonces Hanuman vuela a los Himalayas, ante no tener muy claro cuál era la planta, decide traerles toda la montaña, porque Hanuman tiene esta fuerza y que también es ese momento que a mí me encanta, como uno tiene que medirse en muchas cosas, uno tiene que medir cuánto estudia, cuánto tal, hay que tener siempre este ego, este tal, pero cuando uno tiene muy claro en el corazón que uno lo que quiere es ponerse al servicio, entonces uno se puede embriagar. Y Hanuman es tremendamente exagerado también, ¿no? Tiene esta parte como visceral, como que no se lo piensa, como que dice, no sé, pues te traigo la montaña entera, ¿no? Y esto a Rama le encanta, porque cada vez que lo ve todo el mundo dice, pero este mono exagerado, pero la que habría liado, tal. Y Rama siempre sonríe, dice, es que este mono me quiere tanto que es que no lo entendéis, ¿no? Y entonces cuando vuelven, ahora ya voy a estar terminando las dos últimas historias, cuando vuelve y toda la aventura ya acabada, han rescatado a Sita y tal, ¿no? En un momento dado, Rama le pregunta a Hanuman, Hanuman, ¿quién soy yo para ti? ¿Cómo me ves? El mono responde en tres partes. Él dice, cuando creo que soy el cuerpo, entonces soy tu fiel servidor. Cuando sé que soy el alma, sé que soy una chispa de tu luz eterna. Y cuando tengo la visión de la verdad, tú y yo, mi Señor, somos uno y lo mismo. Yo creo que esto no hace falta que os diga nada. Se me pone la piel de punta porque bueno, es todo el camino de esta identificación y no tengo que deciros nada más. Entonces, aquí hay otras dos historias más, porque esta es la imagen que le pedí, Carmen, gracias por hacer el cartel, que le pedí que cambiaran a través de Carlos, gracias. Entonces, cuando están de vuelta, ya vuelven a Bodhya, ya han pasado los 15 años de exilio, y entonces Brahma vuelve a ser admitido en el reino y es coronado y tal. Y entonces le quieren, Sita está tan agradecida que a todo el mundo le han dado regalos y a Hanuman le quieren dar un regalo. Y Hanuman, que no, entonces se encuentran en un momento reunidos Rama, Sita, Hanuman y otros consejeros. Y entonces Sita le da a Hanuman un collar de perlas. Hanuman, enfrente de todo el mundo, coge este collar y empieza a mirar perla a perla y a arrancarla del collar y a ir, digamos, tirando las perlas hasta que todo el mundo le mira de nuevo, de este mono está loco, ¿no? Entonces de repente uno de los consejeros le dice, pero tú sabes lo que cuesta ese collar, tú sabes que con una sola de esas perlas podrías comprar todo este reino. Y entonces Hanuman dice, yo estoy mirando cada perla porque estoy intentando encontrar a Rama y a Sita y no los veo, y no los veo. Y entonces le responde el consejero, bueno, entonces es lo mismo que pasa, que tú en tu cuerpo físico no encuentras a Rama y a Sita. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes por qué tener cuerpo. Y él dice, si en mi cuerpo no encuentro a Rama y a Sita, prefiero morirme. Y entonces en ese momento él se abre el pecho delante de todo el mundo y aparece en su corazón, aparece esta imagen, la imagen de Rama y Sita. Entonces esto es una historia que es bastante conocida y entonces ahí digamos que todo el mundo otra vez vuelve a dar este reconocimiento a Hanuman del gran siervo, ¿no? Y entonces Sita decide organizar una cena también para celebrar y invita a Hanuman. Y entonces Hanuman va a la cocina y Sita le empieza a sacar un poco de comida antes y Hanuman empieza a comer y ya Sita está desesperada y va a ver a Rama y le dice, Rama, este mono se ha comido la comida de 100 comensales, nos va a arruinar la cena, ¿sabes? Y entonces Rama se empieza a reír otra vez y le dice, Sita, es que
y entonces coge una hoja de una planta que se llama el tulsi, que representa a Rama y a Vishnu, está presente en todos los templos hindúes, y escribe el nombre de Rama y de Sita, y le dice, dale esta hoja al mono. Entonces Sita va, le da la hoja y ya el hambre de Hanuman queda saciado y ya no come nada más, ¿no? Y ya esto es la última historia con la que acabo, porque Rama ya se da cuenta de que ya ha llegado el fin de su encarnación y tiene que desencarnar y se tiene que ir. Pero pero Hanuman está completamente devoto a la seguridad de Rama y Rama sabe que con Hanuman al lado va a ser un problema. De hecho, la diosa de la muerte, Kama, perdón, se me olvidó el nombre, ella también se comunica con Rama y le dice, oye Rama, yo tengo que ir a buscarte, pero a mí me da mucho miedo, yo no puedo entrar a tu reino con Hanuman allí, porque Hanuman es más poderoso que la propia muerte, el amor que tiene hacia ti. Entonces, lo que se llama también el truco que le hace Rama a Hanuman. Están sentados juntos y Rama se quita un anillo y lo tira, supone que sin querer, en una grieta del suelo. Y entonces le dice, Hanuman, porfa, ¿podrías ir a buscarlo? Entonces Hanuman, como puede cambiar de forma, se hace muy, muy, muy pequeño y se mete. Pero esto no era una raja normal. Era una raja que llegaba al reino del subsuelo de las serpientes, donde de hecho Hanuman ya había estado, porque bueno, ahí no lo quiero. Hanuman ya ha vencido esto antes, pero bueno, el Hanuman baja y se encuentra con una gran serpiente y le dice, vengo a buscar el anillo de Rama. Y ya él venía decidido a cargarse a la serpiente, a cargarse de esto lo que hiciera falta, y de repente la serpiente se echa a un lado y le enseña esto, le enseña una montaña donde hay cientos de miles y millones de anillos idénticos al de Rama. Y entonces la serpiente le dice, Rama ha venido miles de veces y volverá. Y en ese momento Hanuman entiende que cuando él vuelva a la superficie nunca más va a volver a encontrarse con su ser amado. Y entonces, básicamente, lo que dicen es que Hanuman, la tradición india dice que es uno de los pocos, se llaman los inmortales. Una de las cualidades que le dan cuando de niño lo habían castigado en la cueva y el dios de la fuerza vital le exige estos dones, Surya, el sol, le da la inmortalidad a Hanuman. O sea que Hanuman ya tiene esto en la tradición. Pero la inmortalidad terrestre. Y entonces, en el sentido que la tradición dice que Hanuman, cuando volvió a ascender y vio que no estaba Rama, él hizo una promesa. Dice, yo continuaré en este planeta ayudando a la humanidad hasta que quede, aunque sea un solo alma, que siga pronunciando el nombre de Rama. Entonces, por eso es una de las cosas que se le considera como uno de estos grandes iniciados que sigue presente. Y bueno, pues hay historias de que él está en los Himalayas. No se sabe si hay una presencia física, yo ahí no lo sé, ni os puedo decir una visión, por supuesto, científica de esto es imposible, pero os hablo un poco de la tradición y de historias que se encuentran. Y bueno, pues básicamente se supone que este hálito vital es también un poco, representa el fuego cósmico, ¿no? Dice que es de los más ancestrales, de los grandes ancestrales profesores que están en el Himalaya y que ya no es tanto una personificación, sino que se mantiene presente en algunas de las cualidades que se encuentran dentro de cada ser humano, en lo que ellos hablan el Muladhara, que viene a ser el chakra raíz, ¿no? Entonces dice que Hanuman, que esta fuerza vital, esta presencia, que este enlace entre el alma y la unidad, que también de alguna manera es esta fuerza que nos ayuda a subir el prana, el kundalini, es aquel que está responsable de esta ascensión, de esta energía vital.
Por eso os digo que esto es otro tema completamente para profundizar, porque os he ido dando un poco pinceladas de la cosmogonía IX. Y bueno, solo para terminar os digo que para mí esta imagen es la que me inspira más, la que yo tengo de hecho en mi cuarto, y para mí hay una imagen que es que de alguna manera para mí entender lo que es Rama es una cosa inalcanzable y que sin embargo el personaje y las cualidades de Hanuman es algo que yo siento que de alguna manera mi aspiración en la vida es como cada mañana yo intentar abrirme el corazón y que Hanuman esté dentro, porque sé que dentro de Hanuman está el corazón de Rama, ¿no? Y también lo último que os quería decir es que en la relación, esto lo he compartido con la Rama, pero creo que nunca lo he explicado bastante bien. Al final creo que podemos hablar de Hanuman, de maestros, del maestro interior, del ser superior o X. En cualquiera de los lenguajes que utilicemos, estamos todavía hablando desde la dualidad. Estamos hablando desde el yo que habla del ser superior, desde el yo que habla de una deidad, ¿no? Entonces, para mí, al final, que lo hablemos como una deidad o que lo hablemos como un ser superior, seguimos en esta dualidad, ¿no? Y esto es lo que me comentó un brahman hace tiempo, que os lo he comentado en la Rama, que yo le decía, claro, yo debería de dejar de utilizar este lenguaje, ¿no? Porque al final, si la cuestión es intentar dejar de ser duales, el mismo hecho de hablar de un ser superior, el mismo hecho de hablar de un personaje como Hanuman, de alguna manera estoy hablando de un concepto que es de la unidad, pero desde la dualidad tampoco puedo hacer otra cosa, ¿no? Y él me ponía el ejemplo de la madre que juega con su hijo, que os lo he comentado en la Rama, que el hijo le pide a la madre que juegue con un juguete y la madre adopta el papel que le toca, ¿no? Pues un ratoncito o lo que sea, y no le está diciendo todo el rato al hijo, es mentira, yo no soy esto. Ella misma sabe que no es eso, pero lo adopta, ¿no? Entonces me vino a decir como, mira, en el fondo de nuestro corazón la unidad es lo que está ahí y en un momento dado nuestra conciencia se fundirá. Hasta entonces hay que estar en esa cuestión de saber que todo es uno, saber que no existe ni siquiera esa dualidad, como Hanuman mismo nos dice, cuando soy conocedor de la verdad entre tú y yo, no hay distinción, pero mientras tanto, mientras que seamos nuestro cuerpo, somos unos servidores, mientras que empecemos a estar entonados con nuestra alma, nos damos cuenta de que somos este resplandor y en un momento dado, pues nos daremos cuenta de que todo es uno. Y mientras tanto, pues os invito a que tengáis a Hanuman en el corazón. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fátima. Eh, Apasionante, realmente muy interesante. Gracias por compartir, porque no nos has dado una charla sobre algunas ideas, sino que has compartido una experiencia vital, una experiencia muy profunda, que te agradecemos. Y por supuesto nos han quedado ganas de analizar un poco los símbolos, la simbología que representa cada personaje dentro del ser humano. Y de todas maneras te diré una cosa, tú has encontrado a Rama, ¿eh? Cuando ingresaste a la sociedad, ingresaste a la rama Esperia. Tienes ¿Eh? toda la razón. Un chiste bueno, para matizar un poquito. Pero bueno, claro. Entonces, bueno, pues ahora hay algunas preguntas y aquí tengo la mano levantada de José desde Miami, que gracias José por estar, que puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta o aporte. No te escuchamos, José. José, no te escuchamos. No sé qué. Has abierto el micrófono, pero no te escuchamos. Algo te falta o te sobra. ¿Tienes algún problema
Que no es del Zoom eso. A ver, o puede ser. Mm. No, Si le aumentas el volumen, José, a lo No, mejor no lo sé. bajaste. ¿Nada? Ahora. Perfecto. Las gracias. Es mi pregunta, las gracias. Porque me he sentido como cuando niño para dormir, o era mi mamá, mi tía, o era mi abuela que se sentaban al lado mío y me contaban algo. A veces hasta me repetían la misma historia, pero no me importaba. Yo la oía. Y me has llevado, a pesar de que al principio por una llamada no pude prestar mucha atención, pero me has llevado completamente en toda la historia. Me he quedado con ganas de que siga las pinceladas, las haga un poquitico más grande. Y así podemos quitar el tiempo de preguntas por tal de escucharte. Estoy dispuesto. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Lo he hecho aposta porque no, para que no tengáis tiempo de preguntarme mucho. No, 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 no. Bueno, realmente es apasionante y más allá de creo que como todo mito, tiene muchas interpretaciones y Blavatsky decía que todos los mitos tienen siete, por lo menos, al menos, decía ella, siete claves de interpretación a nivel cósmico, a nivel... Y creo que una interesante puede ser a nivel humano, ¿no? Que representan Rama, Sita, eh, Hanuman, Ravana, todo en el ser humano, porque todo eso, toda esa epopeya del Ramayana, al final de cuentas, está dentro nuestro. Y es un poco el drama La vida. bueno, de la vida, ¿eh? Entonces, sería interesante a lo mejor profundizar en eso, quizás para otra charla, o sea, ya sé que no es de algo de 5 de 10 minutos. ¿Eh? Totalmente. La verdad es que, como os digo, es que me he dado cuenta de que tenía una dimensión muy grande. Entonces, pues he querido, o sea, por supuesto, simplemente las características de la historia comunes a las diferentes tradiciones, poniéndolas, haciendo una comparación entre ellas, pues por ejemplo con la escalera de oro, es que hay mucho trabajo y también lo que dices tú, Carlos, por supuesto, o sea, he encontrado un poco por hacer una asociación el tema de la deidad, del ego inferior, del alma, que está en búsqueda del maestro, pero por supuesto todos esos, totalmente de acuerdo contigo, Carlos, son partes en nosotros y lo que pasa es que lo que yo sí que creo, que bueno, luego cada uno somos de una manera diferente, ¿no? Pero que la propia historia, el mito y para niños, pero también cuando nosotros intentamos relajar un poco el entender y el encontrar significados. No estoy negando lo que tú dices, Carlos. Estoy diciendo que creo que también, además, o sea, todo ese trabajo por hacer y además lo que tiene de valor esto es que también, sin tú entenderlo, creo que actúa. Creo que al final, bueno, pues igual que se hablaban de las parábolas de Jesús y de otra serie de cosas, estas cosas se saltan la protección que tiene nuestra mente racional, es como que atraviesan como si fuera una flecha muy fina, te pillan desprevenido la mente racional y te lanzan un mensaje bien profundo al corazón que se te queda ahí y que se va manifestando aunque uno no lo pueda verbalizar. Creo que es uno de los grandes poderes también que tienen muchas de estas historias y la comunicación a través de los símbolos y de la palabra. Y efectivamente luego de aquí se pueden extraer un montón de capítulos. Totalmente de acuerdo. Luego hablamos por las fechas, a ver, para las siguientes. Muy bien, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre hay una belleza interior, ¿no es cierto?, que trasciende el propio lenguaje o la propia formalización y que porque llegan directamente a la intuición, ¿eh? Las historias. Hay muchos mitos. Este es uno al cual no estamos acostumbrados,
Eh, pero bueno, es realmente hermoso y en el chat hay algunos agradecimientos. Andrés, que dice que gracias, excelente charla, me ha encantado y ha sido en cada momento muy interesante. Y bueno, hay también gracias, varias gracias Muchas gracias. y muchas gracias. Hay una Pero, compañera desde Narden que está aquí, Liliana. ajá. Sí, también ha escrito en un paseo, les empecé a contar cosas de Hanuman, pero ahora les he contado más. Gracias, Fátima. Ah, sí, Emilce, adelante. Sí, Emil, te quiero agradecer porque realmente me pareció, realmente me tocaste el alma, porque lo hiciste desde lo que vos realmente sos. Y esas aperturas del corazón de Hanuman me parecieron maravillosas. O sea, si bien esto es toda una historia, un relato así muy ficticio, si nosotros nos ponemos a meditar en eso, cuánto bien nos haría a nuestro ser con mayúscula. Así que realmente te felicito, Fátima. Me llegaste a lo más profundo mío y a comprender muchas otras cosas. Gracias, Emilce. Se me- Muchas gracias, Emilce, pero es porque tú vienes aquí a corazón abierto. Eso es lo que pasa. Ya te lo digo. Tú estás así todo el tiempo, vamos. Eso está clarísimo. Emilce es muy sensible. Muy bien. Total, total. Pues bueno, esto es una experiencia muy interesante. Nos has puesto además, tiene el valor de que tú no has hecho un relato, un estudio de una simbología basada en libros y tal, sino que tú has tenido una vivencia en la India, ¿eh? Has tenido esa experiencia con el mono y esos contactos, a mí me pasó algo, no fue como lo tuyo, ni mucho menos, pero me pasó que una vez aquí en Madrid, en Faunia, tuve contacto con un lemur, ¿sabes? Que estaban ahí sueltos y no sé cuánto, uno pasaba, no se podían tocar y esto, pero resulta que hubo uno que estaba muy cerca mío y me cogió el dedo, así, y me miraba. Y no lo soltaba. Y me miraba y no lo saltaba. ¿Viste? Los ojos de los lemures que son tan saltones, realmente me emocionó, me encantó porque dices, mira cómo se puede hacer contacto con una criatura que no solo no conoces de nada, sino que, bueno, supongo que estarían un poco acostumbradas a que pasan los humanos por ahí, pero que realmente nos indica que hay un contacto Una entre seres, conexión. una conexión entre todos nosotros, como decía una de las meditaciones de estos días, que la naturaleza ha tejido todas una cantidad de hilos de simpatía entre todos los seres y todos estamos interconectados de tal manera que podemos facilitar esto. Y creo que esto de Hanuman evidentemente nos pone un poco en la senda esa, ¿no? Total, total, Muy bien. totalmente. Totalmente. Y luego, bueno, yo ya lo quiero estudiar más, pero hay algo que a mí, esto es otra hipótesis, ¿eh? Esto es totalmente de fruto un poco de la reflexión que me ha llevado esto, pero cuando yo me imagino las razas, con las 7 razas, ¿no? En este ciclo, de alguna manera, la solidez que tomó la raza de los atlantes, pues en la 5ª raza estamos, se supone que menos a ver, ahora lo tengo en inglés, menos atados al físico y empezamos a... Entonces parece como si lo vieras en un círculo y hay una relación en espejo entre la 3ª y la 5ª raza, una de ida y la otra de vuelta, pero digamos que
que no lo sé, es otra cosa que me ha venido así, un poco más como imagen, este círculo y, y que me parece también como muy interesante el investigar. Hay gente, Sinet lo dice, que estoy ahora con el budismo esotérico, que él empieza a hablar de estos tiempos, ¿no? Y dice, mira, en nuestra cultura la gente habla de cualquier manera de la eternidad y ni pestañea. Y luego piensan en nuestra vida, pero cuando les das unos años cósmicos de millones de rondas, ya la gente te dice, usted está loco, tal, pero luego hablan de la eternidad como sin ningún problema, ¿no? Entonces, claro, es verdad que cuando empiezas a hacer un poco un estudio de esto con las rondas y dice que la gente no lo acepta porque la gente siente una auténtica angustia vital cuando tiene que poner sus años de vida en perspectiva con lo que es la vida, la ola de la humanidad y todo, ¿no? Yo personalmente lo que siento es un alivio. Siento, o sea, un poco como esta idea del juego. Digo, o sea, esto es muy importante, es parte de todo esto, al mismo tiempo es que soy una, esto que yo creo que soy ahora es, entonces a mí como estudio me parece súper importante que nos pongamos en relación con estos grandes tiempos, con estos grandes ciclos, ¿no? Creo que a la identificación, al ego y a tal le viene muy bien esta medicina racional, de decir, o sea, métete en la cabeza, visualiza, medita en estos tiempos cósmicos, en las razas, en el tal, no tanto por el acumular este conocimiento y decir, mira, te voy a contar, tal, no, por el saber que somos y que eso, pues eso, que nos pongamos en nuestra escala, ¿no? Y creo que eso es una gran abertura, una manera también de ir entrenando al cerebro, de irnos reprogramando en una verdad más grande y que ya te digo, que me parece como muy, me ha parecido muy interesante también el ver a Hanuman no solo como una historia que de nuevo, creada por humanos, para tal, para no sé qué. Bueno, ¿y si no? ¿No? ¿Y si no? Yo lo dejo ahí y por eso he intentado justificarlo un poco con todo el tema de las razas, ¿no? Ahí queda. Muy bien, Fátima. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, hay más agradecimientos, despedidas y todo. Y, y bueno, lo único quisiera leer lo que ha escrito Miguel Martínez en el chat. Dice, realmente son inmensos los contenidos ocultos de la vida terrestre que están presentes en la necesidad de nuestro despertar interno. Somos afortunados de tener la conciencia abierta ante tantas posibilidades. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya. Os agradezco a todos vuestra participación, especialmente a ti, Fátima, y os deseo a todos que tengáis un buen verano, los que estéis en el hemisferio norte. No sé si alguien está en el hemisferio sur. Sí, bueno, Emilce creo que ya se fue. Pues nada, pues nos vemos en septiembre, entonces os mantendremos comunicados de nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos y que lo Muchas pasen. gracias. Gracias, gracias. Gracias, Un Carlos. abrazo. Gracias, Fátima. Chao, Adela. Chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Gracias. Fátima. Ujú.